¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Seguimos repasando las canciones, las últimas canciones seleccionadas para Eurovisión 2025. Ya se van terminando las preselecciones nacionales. Parecía que eran tantas que al principio que no íbamos a... Pues ya va pasando el tiempo, ya van acabando. Lituania ha celebrado una de las más grandes. Tenía 5 semifinales, un total de 45 canciones participantes. El nivel en general de este Eurovisiilla LT, pues bueno, no ha sido muy bueno. Tuvieron que hacer incluso una repesca de cara a la final. En vez de tener 10 finalistas, tuvieron 12. Pero bueno, el show sí que les quedó muy bien. La verdad es que el escenario, el estadio lucía fenomenal. Las puestas en escena de muchas de las canciones, la verdad es que estaban muy curradas y el show estuvo muy guay. Y bueno, al final fueron los Catarsis los que se llevaron los que se han llevado el gato al agua y van a representar a Lituania con un indie rock, pero un indie rock muy, yo qué sé, es que es muy alternativo, es muy indie. Han ganado con la canción Tavo Akis. Para que veáis al final el apoyo, hubo 3 superfinalistas. Hubo 3 superfinalistas en la preselección de Lituania y ganaron con un 60,87% de los votos. Una barbaridad. O sea, casi 2 tercios de los votos. Apoyo total y absoluto de Lituania a esta canción de los Catarsis. Repasamos primero el palmarés de Lituania en el Festival de Eurovisión. Nunca han ganado el micrófono de cristal. Su mejor puesto fue un 6º puesto en 2006. Si repasamos sus últimas participaciones, en 2021, tras la pandemia y la cancelación del 2020, volvió a celebrar, no le dieron el pase directo a The Roop, pero volvieron a celebrar preselección, pero The Roop volvió a ganar con Discotheque, con este temazo. Mucha gente pensaba que en 2020 sí que tenían posibilidad de ganar el festival. En 2021 con Discotheque quedaron en un puesto 8. En 2022 fue Monica Liu con Sentimental la que les representó. Ese peinado inconfundible de Monica Liu, que quedó en un puesto 14. El año siguiente volvió otra Mónica, pero Linkite, que ya había sido representante de Lituania en Eurovisión. Esta vez consiguió un puesto 11 con la canción Stay o Shuto Tuto, como la conocemos todos. El año pasado trajeron un tema Raken bailable. Sylvester Bell ganó el Eurovicija LT con Looktek y nos hizo bailar a todos. Y consiguieron un puesto 14. Este año vienen con un estilo totalmente distinto con Catarsis y Tavo Akis. Vamos a reaccionar a la canción y ya veréis lo especial que es. Es como muy oscura. Se nota eso, ¿no? Como así como con sentimiento de tristeza, de dolor.
No sé, o sea, yo tampoco es un... No es un tipo de música que a mí que yo suelo consumir, es un rock este así, pero no sé, me suena como a Radiohead, a ese tipo de música que es eso, es un rock indie, pero como muy oscuro, como muy siniestro, ¿no? Como muy dolorido. Aquí ya le meten muchísimo más guitarra. Él, desde luego, los gritos los da muy bien, los da con energía. Si os fijáis en la puesta en escena, tiene eso, ¿no? Como si estuviese un paisaje con un vendaval, como si hubiese pasado un tornado que lo ha destrozado absolutamente todo. Aquí hace el cambio. Este mi deleite ahí lo deja solo, casi con voz y solo con... Que al final acaba subiendo y acaba estallando. Ahí es momento de que la gente, ¿no?, que le guste el rock, empiece a mover la cabeza. Muchísima energía, desde luego, muy original, muy distinta. Lo bueno es que ha tenido muchísimo apoyo por parte del televoto de Lituania, entonces parece que ellos van convencidos con esta canción. Yo, sin ser consumidor de este estilo de música, me acuerdo perfectísimamente que el fin de semana que se clasificaron los catarsis para la final, escuché la canción y dije, vale, no es mi rollo, pero me acuerdo perfectamente que dije, cuidado, que esta canción tiene algo que yo creo que va a llamar la atención de muchísima gente. Y efectivamente lo tenía. Yo no puedo evitar hacer referencia a Letonia con los Sudden Lights, que también trajeron un tema, era incluso muchísimo más pop, era un rock indie, pero era como, para mí me parecía que era más, desde mi punto de vista, era como más Radio Fórmula, ¿no? Era más pop. De verdad que me parecían, personalmente, de verdad lo digo, que me parecían una de las mejores canciones de la edición del 2023. Me gustaba muchísimo esta canción. Y lamentablemente no consiguieron clasificarse para la final. En principio también había que tener en cuenta que justo no tenían muchos vecinos en esa semifinal. Bueno, son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Pero siendo semifinales en las que solo hay televoto en Eurovisión, viendo que ese indie rock no acabó de convencer, pues tengo mis dudas acerca de cómo va a resultar esta elección de los catarsis en Eurovisión. Quizás justamente por ser más de nicho incluso que los Sudden Lights, justamente por eso sea lo que haga el que sea más original y más distinta, lo que le haga auparse, desde luego. Y sinceramente creo que si consiguen pasar la barrera de las semifinales, en cuanto lleguen a las finales, ahí también el jurado yo creo que también podrían valorarla por distinta o por un género que seguramente a mucha gente del jurado le pueda gustar. Pero de primeras, no sé, a mí no me acaba de convencer ni de llamar especialmente la atención, pero lógicamente tiene mucho que ver con mi gusto personal.
En fin, a ver qué tal le va a Lituania, que venimos del año pasado de un género totalmente distinto, con Looktech, así que cambian totalmente de estilo. A ver qué tal les funciona este año. Me dices tú, me dejas en comentarios qué tal, qué te ha parecido esta elección. Y no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y para que YouTube te avise de los próximos vídeos que vamos a estar reaccionando a todas las canciones de Eurovisión 2025. Te mando un beso muy fuerte y te veo en el próximo vídeo.